Buenos días, buenos días, buenos días con todos. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de física, la tercera sesión síncrona de física que nosotros tenemos. Hoy día 9 de octubre del 2020, ya siendo las 7:05, ya casi 7:06. Damos inicio entonces. En este producto número 2, lo que vamos a visualizar o lo que vamos a desarrollar son dos ramas de la física, que son la cinemática y la estática. Vamos a partir por la cinemática. La cinemática. La cinemática es la ciencia, la parte de la física que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos. No le interesa qué ha causado ese movimiento. No, no, no. Eso lo vamos a ver en otro tema que es más adelante. Solamente le estudia, solamente le interesa el estudio del movimiento. Entonces, para la cinemática, vamos a tener entonces el cuerpo que se está moviendo, que lo podemos llamar como móvil, ¿correcto? El cuerpo que se está moviendo. Para la cinemática, ese cuerpo experimenta el fenómeno del movimiento, por lo tanto, no le interesa su masa o su peso, su tamaño, su forma, no, solamente el fenómeno del movimiento. ¿Correcto? Entonces todo cuerpo, ya sea grande, pequeño, mediano, pesado, no, será representado como un móvil o será llamado como un móvil. El móvil entonces es el cuerpo que experimenta el fenómeno del movimiento en la cinemática. Generalmente en las gráficas se representa así por una bolita, ¿no? Con el efecto del movimiento. Bien, luego también tenemos la trayectoria. La trayectoria es otro elemento de la cinemática que describe imaginariamente para nosotros, dibuja una línea o representa una línea en el plano. Me explico, cuando nosotros a veces vemos en el cielo esos aviones que van a muy alta altura, despliegan tras de él una línea, ¿verdad? Una línea que normalmente es una línea blanca, una estela blanca. Y esa línea pues está dibujando una trayectoria, ¿correcto? Una trayectoria. Dependiendo de la trayectoria, nosotros vamos a estudiar ciertos fenómenos del movimiento, ¿correcto? Si la trayectoria es una línea recta, si la trayectoria del móvil es una línea recta, por ejemplo acá tengo el móvil que va desde un punto A hacia un punto B, ¿no? Si la trayectoria es una línea recta, entonces estamos en los casos de movimiento rectilíneo. ¿Sí? Estamos en el caso de movimiento rectilíneo. Por ejemplo, el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, o el MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. En cambio, si la trayectoria es un círculo, si la trayectoria es un círculo, pues estamos y el móvil describe solamente se mueve en base a este círculo, entonces estamos en un movimiento curvilíneo, circular, en un movimiento circular. ¿Qué casos de estos tenemos? El MCU y el MCUV. Si la trayectoria del móvil es una curva, por ejemplo una parábola, ¿no? Estamos en el caso de movimiento parabólico. Movimiento parabólico, ¿correcto? Si la trayectoria del móvil es una línea recta, entonces estamos en el caso de caída libre, lo que se conoce como caída libre. Esas son las trayectorias que clásicamente se estudian en el nivel secundario, en EBR. No olviden, movimiento rectilíneo, circular, curvilíneo, parabólico y de caída libre. ¿Sí? Movimiento, entonces el movimiento experimenta el móvil, y el móvil, a medida que se va desplazando de un punto a otro, va dibujando imaginariamente para nosotros una trayectoria.
en el plano, ¿correcto? Entonces aquí estamos estudiando el plano en 2D, ¿no? Porque sí hay una física más adelante que estudia el movimiento tridimensional, ¿no? Eso es otro tema. Entonces, dependiendo de la trayectoria, vamos a estar en movimiento rectilíneo, una línea recta, la trayectoria es una línea recta. Si es una línea recta, vamos a estar en el caso de o es un MRU o es un MRUV. Si es una curva, perdón, si es un círculo, vamos a estar en MCU, movimiento circular uniforme, o movimiento circular uniformemente variado. Si es una parábola que describe, es un movimiento parabólico, ¿correcto? Movimiento parabólico. Y si es una línea de caída libre, ¿no? Caída libre. En cada una de estos pues ocurren ciertos fenómenos y también tenemos pues ciertos valores, ciertas fórmulas, ¿ok? Ciertas fórmulas. Bien. También tenemos otro elemento, la velocidad, ¿correcto? La velocidad es una magnitud derivada, como hemos visto en el tema anterior, que utiliza la longitud y el tiempo. Entonces, por lo tanto, también voy a tener acá la distancia. En algunos libros, si ustedes revisan, también le llaman como espacio, ¿ya? Distancia o espacio. ¿Sí? La velocidad normalmente se representa por la letra V, la distancia por la letra D o la letra E. Y también acá interviene la magnitud del tiempo. El tiempo por la letra T minúscula. Ojo, es T minúscula. ¿Ok? T minúscula. Muy bien. En cuestión de la velocidad, para este tema en sí, vamos a simplificar el concepto de velocidad y rapidez. A veces hay algunos casos donde también me habla de rapidez. Vamos a tomarlo como los mismos valores. Aunque cuando ya vamos al estudio con mayor precisión, vamos a darnos cuenta que las definiciones de velocidad y de rapidez cambian en cierto aspecto. Muy bien. Entonces, resumiendo, la cinemática es la parte de la ciencia que estudia el efecto, el fenómeno del movimiento. No le interesa qué causa el movimiento, si alguien le ha empujado, si se le ha aplicado una fuerza, no. Ese es otro tema. Solamente los fenómenos del movimiento. Entonces, para la cinemática, el cuerpo que experimenta el movimiento se le conoce como móvil. No nos interesa su forma, puede ser paralelepípedo, un cubo, puede ser una esfera, puede ser un cuerpo amorfo. No nos interesa su masa, o sea, puede ser grande, puede ser pequeño, ¿no? Puede ser pesado o no puede pesar nada. Simplemente nos interesa que esté experimentando el fenómeno del movimiento. Ese es un móvil. Muy bien. Dependiendo de la línea que dibuja el móvil en el transcurso de su trayectoria, vamos a estar en distintos casos de cinemática. En MRU o MRV si es una línea recta, en MCU o MCUV si es un círculo. Vamos a estar también en caída libre, ¿no? Caída libre si la trayectoria es una línea recta. Y vamos a estar también en el caso de movimiento parabólico, ¿no? Por ejemplo, cuando se quiere representar un tiro parabólico, ¿no? Ahí vamos a ver ángulos y todo lo demás. Existen otros más, por si acaso, ¿no? Existen otros más, pero apuesto y estoy seguro que esto van ustedes a profundizar en estudios más adelante, ¿no? O cuando queremos ya de nuestra cuenta revisar, ¿no? Por ejemplo, el movimiento en 3 dimensiones donde la trayectoria no se mueve un plano, sino ya estamos en las 3 dimensiones, largo, ancho y alto, y donde intervienen pues ya otro tipo de cálculos, ¿no? Otro tipo de conocimientos matemáticos. Por lo pronto, ahí estamos con la trayectoria. Bien, vamos a partir entonces del MRU. Movemos un poquito. MRU. El movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento porque hay un móvil que está experimentando el movimiento.
rectilíneo porque la trayectoria que dibuja el móvil, o sea, no es que vaya con un lápiz dibujando, sino imaginariamente la trayectoria que va describiendo es una línea recta. Y uniforme porque en cada unidad de tiempo, siempre se está desplazando a la misma velocidad y el mismo espacio. A la misma velocidad y el mismo espacio. ¿Correcto? A la misma velocidad y el mismo espacio. Cuando es la misma velocidad, quiere decir que la velocidad con la que inicia a desplazarse desde un punto, vamos a llamarle A, hasta llegar a un punto B, va a ser la misma. ¿Sí? Entonces el MRU, entendamos, es movimiento porque hay un móvil que está experimentando el fenómeno del movimiento. Rectilíneo, ¿por qué? Porque la trayectoria que describe el móvil es una línea recta. Uniforme, ¿por qué? Porque en cada unidad de tiempo se desplaza la misma longitud y también su velocidad es la misma en esa misma unidad de tiempo. Uniforme. Para el caso del MRU, acá he hecho el recorte, este material también ustedes lo pueden encontrar en la guía, ¿ya? Para el caso del MRU, solamente debemos utilizar una sola fórmula. ¿Cuál es esa? La velocidad es igual a la distancia, o en algunos libros, o espacio, ¿no?, dividido entre el tiempo. Solamente esa ecuación, nada más. Lo que en física se conoce como fórmula. ¿Ok? Teniendo en cuenta lo siguiente, ojo, la velocidad se mide normalmente en metros por segundo o en kilómetros por hora, ¿correcto? En metros por segundo o en kilómetros por hora. Eso no quita que puede haber casos muy especiales donde, por ejemplo, te van a dar la velocidad en centímetros por hora, vamos a poner acá milímetros por segundo. Puede ser que te den, pero es bien raro, ¿no? Son casos netamente especiales donde ya pues hay que hacer ciertas cosas, ¿correcto? Normalmente se mide en metros por segundo y kilómetros por hora. También ya hemos hecho la aclaración por qué es que se lee metros por segundo, kilómetros por hora, si es que acá vemos un slash, es una división, y en matemática literalmente se debería leer metros entre segundos, kilómetros entre horas. Hemos dicho de que por la interpretación que se le da, ya que su interpretación de la velocidad es que recorre tantos metros por cada unidad de tiempo, ¿no? Por eso es metros por segundo, kilómetros por hora, ¿no? Y también tenemos acá el valor del tiempo. Si la velocidad está en metros por segundo, el tiempo con el cual usted va a trabajar siempre tiene que estar en segundos. O si la velocidad está en kilómetros por hora, el tiempo tiene que estar en horas. ¿Qué pasa si es con lo que cuando nos topamos? ¿Qué pasaría si nos toparíamos pues con un caso en el cual estamos trabajando el tiempo en segundos, pero la velocidad nos están dando en kilómetros por hora? A pesar de que el tiempo es el mismo, pero se están midiendo en distintas magnitudes, en distintos múltiplos, ya que el tiempo se puede medir en segundos, minutos y horas, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ahí habría que hacer una conversión, que tema además que ya hemos pasado. Y acá tenemos también que interviene otra letra que es la D, distancia, o la letra E también en algunos libros o páginas web que si ustedes revisan. La distancia va a ser representada en metros y en kilómetros. Ojo, eso no quita, como he explicado, que también se pueda medir en otros múltiplos o submúltiplos de la unidad de longitud en metros, ya que hay, por ejemplo, milímetros, decímetros, hectómetros, ¿cierto? Pero generalmente se utilizan esas longitudes con esos valores, ¿ok? Entonces, si el valor de la velocidad está en metros por segundo, el tiempo tiene que estar en segundos si no hacemos una conversión, y la distancia tiene que estar en metros, ¿ya?
Si el valor de la velocidad está en kilómetros por hora, el tiempo tiene que estar en horas y la distancia en kilómetros. Si no está así, pues lo que se estila hacer es una conversión, tema que además ya hemos pasado, como les decía. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a aplicar estos conocimientos en este primer ejemplo, un enunciado, y es la manera también como les recomendaría de abordar un caso cuando les toque pues estar en aula, explicar a sus alumnos, ¿no? Nos dice ahí el enunciado. Un cuerpo parte del reposo. Este es MRUV, ¿no? No, perdón. Vamos a poner otro. Netamente de MRU. Netamente de MRU. Aquí está. Muy bien, vamos entonces a pegar. Ahí está, muy bien. Un poquito más grande. Nos dice el enunciado entonces que dos móviles parten de un punto A, ya muy bien, en direcciones perpendiculares, un concepto matemático, con velocidades constantes de 6 metros por segundo y 8 metros por segundo respectivamente. Determinar al cabo de qué tiempo se encontrarán separados 100 metros. Fíjense, acá también hacer la aclaración, que a pesar de que estamos en un tema de MRU en el que solamente tenemos una fórmula, desde el punto de vista físico, una fórmula o una ecuación, ¿no? Puede ser que se den casos en el que combine otros conocimientos, como acá. Me explico. Voy a hacer un zoom para poder moverlo. Ahí está, muy bien. Acá. Todo enunciado en física, debemos representar o tratar de representarlo en un gráfico. Es importante entonces representar un enunciado en un gráfico. Siempre es recomendable graficar el caso, porque cuando uno grafica, cuando los alumnos van a graficar el caso, entonces el nivel de interpretación de lo que ha leído ya aumenta, ¿no? Porque incluso ahí usted como docente va a poder observar si de repente ha entendido mal un dato, ¿sí? O no comprende ciertos datos. Por ejemplo acá, ¿no? Nos dice que dos móviles parten de un punto A. Entonces primero mi punto A. Este va a ser mi punto A. Muy bien. Parten dos móviles, me dice, ¿no? De ese punto parten dos móviles perpendiculares, con direcciones perpendiculares. ¿Qué es perpendicular? Perpendicular, esto que ustedes leen acá, significa de que la trayectoria que están formando forman un ángulo de 90 grados. Me explico. Entonces, si acá tengo un móvil, ¿no? Este móvil, vamos a suponer que va por acá, esta va a ser su trayectoria. Disculpen el pulso, ahí está, ¿no? Este va a ser un móvil, ¿correcto? Entonces este móvil forma una trayectoria, una línea recta. Estamos en el caso de MRU. Y el otro móvil parte de este mismo punto, pero formando un ángulo de 90 grados con la otra trayectoria. Eso significa perpendicular. El otro móvil parte del mismo punto, pero ambas trayectorias estarían formando un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Un ángulo de 90 grados es un ángulo recto, también llamado perpendicular. ¿Sí? Entonces, ese conocimiento extra, por ejemplo, pueden ustedes detectar si es que sus alumnos no dominan o no saben o no recuerdan. Entonces ahí te puede consultar, o al momento de graficar de repente va a tener problemas para representar el gráfico porque no va a entender que es perpendicular. Si bien es cierto, es un concepto matemático, pero se aplica también en la parte de física. Vamos apuntando los datos que nos están dando. El primer móvil tiene una velocidad de 6 metros por segundo. El segundo móvil de 8 metros por segundo. ¿Correcto? Por acá se está moviendo este y por arriba se está moviendo este. Muy bien.
Y nos dicen determinar al cabo de qué tiempo se encontrarán separados 100 metros. O sea, al cabo de qué tiempo esta distancia desde acá hasta acá va a ser de cuánto? De 100 metros. 100 metros. Muy bien. Entonces, pero desde ese tiempo que ha pasado para que estén 100 metros separados, el móvil que va a 6 metros por segundo ya se ha desplazado a una distancia, ¿verdad? Vamos a llamarle esto distancia 1. El móvil que va a 8 metros por segundo también ya se ha desplazado a otra distancia. Vamos a calcular esas distancias. Entonces, para calcular esas distancias decimos o recordamos cuál es la fórmula en MRU. Y hemos visto que la única fórmula que tenemos en MRU es velocidad igual a distancia dividido entre el tiempo. Pero si quisiéramos calcular la distancia, tendríamos que despejar la ecuación y tendríamos distancia es igual a velocidad multiplicado por el tiempo. Muy bien, esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Muy bien, vamos a utilizarlo entonces para el primer móvil, ¿no? Para el que va a una velocidad de 6 metros por segundo. Muy bien, vamos a utilizarlo. Distancia 1, lo hemos llamado, es igual a su velocidad 6 metros por segundo. Multiplicado por, ¿qué cosa? Por el tiempo. No tengo ese tiempo. Voy a llamarle T. Muy bien. No puedo avanzar más. ¿Por qué? Porque ya no tengo el tiempo. No podemos determinar el tiempo. Muy bien. Vamos al siguiente móvil. Para el siguiente móvil, o sea, para la distancia 2, será velocidad, o sea, 8 metros por segundo, multiplicado por el tiempo. No tengo el tiempo. ¿Correcto? No tengo el tiempo. Y ahí hemos llegado a una ecuación, pero distancia 1 y distancia 2 lo hemos representado como una ecuación que tiene la misma variable, o sea, t. Esta va a ser 6t y esta va a ser 8t, independientemente de la magnitud que tenemos ahí. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí, con los conocimientos de física que tenemos, de repente nos podemos sentir frustrados porque no vamos a avanzar mucho más. Pero seguramente ustedes deben conocer que en matemática hay un concepto en matemática, ¿no? que nosotros graficamos así y tenemos un triángulo rectángulo, ¿correcto? Triángulo rectángulo, ¿cierto? Y acá tenemos que esto vale 100 metros. 100 metros. Muy bien. Esta distancia 2, de esta distancia 2 que vale 8t, esta distancia de arriba que vale 6t. Muy bien, entonces aquí en un triángulo rectángulo yo puedo aplicar el famoso teorema de Pitágoras, ¿correcto? ¿Recuerdan el teorema de Pitágoras que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos? El lado más grande es la hipotenusa, ¿correcto? O sea, 100 al cuadrado es igual a los otros catetos, pero elevado al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado, vamos a elevar al cuadrado. 100 al cuadrado, o sea, 1, 2, 1, 2, igual. Muy bien, entonces 100 al cuadrado es 100 por 100, o sea, aumentan dos ceros, ¿no? 10.000. Es una forma errónea de representar el número 10.000. Recuerden que debemos organizar en grupos de 3 en 3. Ahí está. 6 al cuadrado, 36. T por T al cuadrado. Más 8 al cuadrado, 64. T al cuadrado. Muy bien. Ya pues a partir de ahí hemos dejado el tema de física y netamente nos hemos adentrado en el tema matemático. Pero ustedes saben de que en física de secundaria y adelante física de preparatoria o física de universidad siempre va a matematizar los contenidos que vamos a ver, ¿no? Entonces es ineludible, es inevitable. Bien, continuamos. Acá tenemos 10.000
como tiene la misma variable, puedo sumar 36 más 64, 100, ¿verdad? 100t al cuadrado. Este 100 que está multiplicando pasaría a dividir 100t al cuadrado. Nosotros podemos reducir, ¿no? Reducir un 0 y otro 0. De tal manera que nos quedaría, movemos un poquito la pizarra, nos quedaría como 100 igual a t al cuadrado. Ahora ese exponente pasaría como raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de 100 es, o sea, ¿qué número multiplicado dos veces da 100? El 10, ¿verdad? 10. Y como es tiempo, 10 segundos. Muy bien, de esa manera nosotros hemos determinado el valor del tiempo. Fíjense cómo un enunciado de MRU, a pesar de tener una sola fórmula, combina o puede combinar otros conocimientos. Por ejemplo, acá el tema de perpendicularidad, el tema del teorema de Pitágoras, para poder calcular lo que nos están pidiendo, ¿no? Que es el tiempo. Ese es el caso para MRU. Ahora, el otro caso para las trayectorias que son rectas o rectilíneas, tenemos el M, vamos a hacer un zoom acá, ahí está, muy bien, el MRUV. Este acrónimo significa movimiento rectilíneo uniforme variado, o en algunos libros van a ver movimiento rectilíneo uniformemente variado, es el mismo. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Vamos a entender desde sus conceptos. Sabemos la existencia de un móvil, ¿sí? Que existe. Acá lo estamos representando por una bolita, que se está desplazando de un punto a otro punto, y al momento de desplazarse dibuja una línea recta. Movimiento porque hay un móvil, rectilíneo porque dibuja una línea recta, su trayectoria. ¿Por qué es uniforme? Porque se mueve en cada unidad de tiempo. ¿Correcto? Vamos a poner que sea un segundo, un segundo, un segundo. ¿Y por qué es variado? Porque en cada unidad de tiempo la velocidad con la que se ha empezado va a ser distinta. Entonces acá la velocidad con la cual ha partido de un punto no es igual con la velocidad que va a terminar en el otro punto, ¿sí? En la trayectoria. Acá ya podemos hablar entonces de una velocidad inicial y una velocidad final. Y seguimos hablando de las mismas variables. Hay un tiempo, ¿no? Hay una distancia. Pero como ya existe una variación de la velocidad, aparece otra magnitud nueva, que es la aceleración, y la vamos a representar por la letra A, aceleración. La aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo, así como la velocidad es la variación del espacio en el tiempo. ¿Qué fórmulas o qué ecuaciones se van a manejar en MRUV? Acá también les he hecho un recorte. Un momento. Acá está. Justamente les he separado. Este material, ojo, este material también lo van a encontrar ¿dónde? En el manual, perdón, en la guía. ¿Ok? Vamos a copiarlo en la guía. Estas son las fórmulas. Por ahí, si ustedes son curiosos, si ven algunas páginas web, van a encontrar dos más, pero no, es suficiente con esta. Esas son las fórmulas que vamos a manejar en el tema de MRU, V, ¿correcto? MRUV. ¿Sí? Muy bien. Este es el tema que vamos a manejar o las fórmulas que vamos a manejar en MRUV. Como les manifestaba,
en este apartado ya existe lo que se conoce como la velocidad inicial, ya existe la velocidad final. ¿Por qué? Porque la velocidad va a cambiar, el valor de la velocidad va a cambiar o por cada unidad de tiempo, por cada unidad de tiempo, ¿correcto? Ahí tenemos entonces las fórmulas que vamos a manejar en el caso de MRUV. ¿Por qué me detengo y siempre explico la parte de la definición? Es muy importante aclarar eso a los alumnos. ¿Por qué el MRUV? ¿Por qué se llama así? ¿No? Movimiento, hay un móvil, ¿no? Hay un móvil. Rectilíneo, la trayectoria. Uniforme, se mantiene las mismas unidades de tiempo. Variado, porque lo que está cambiando es la velocidad, y la velocidad con la cual inicia no es la misma con la que va a terminar. Entonces hay una variación de la velocidad. Y si hay una variación de la velocidad, aparece otra magnitud nueva aquí, que es la aceleración. ¿Correcto? Y estas son las fórmulas con las cuales vamos a trabajar. Para determinar estas fórmulas se utiliza una matemática más avanzada, ¿no? Donde hay cálculo diferencial. Pero bueno, no viene al caso. Pero de ahí nacen esas fórmulas, ¿ok? En un momento vamos a ver cálculo. Vamos a ver que de ahí nacen estas fórmulas físicas. Bien, acá tenemos la primera fórmula. Velocidad final, V sub F, velocidad final. Ojo, en algunos libros, si es que ustedes revisan más libros, lo pueden encontrar esto como VI o también como V1, ¿correcto? Si es que en algunos libros también van a encontrar esto como V2, ¿sí? V2. Es lo mismo, es velocidad final, ¿ya? Es V sub 2, es un subíndice. Bien, la velocidad final entonces es igual a velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Muy bien. La aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. El espacio es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos el doble de la aceleración por el espacio. Y el espacio es igual a velocidad final más velocidad inicial, todo dividido entre 2, y todo eso multiplicado por el tiempo. Hay que recordar además, y les estoy dando ¿no? que si bien es cierto, nosotros conocemos que la velocidad se mide en metros por segundo, entonces el tiempo se medirá en segundos, la distancia se medirá en metros y la aceleración se medirá en metros por segundo al cuadrado. Esa es la medida de la aceleración, metros por segundo al cuadrado, o si se está trabajando en kilómetros, kilómetros por hora al cuadrado. Ya es la unidad del tiempo al cuadrado, porque representa justamente la variación de la velocidad en cada unidad de tiempo. Bien, ahora la pregunta, ¿no? Profe, ¿y en todos los casos voy a utilizar las 5 fórmulas? No, no es en todos los casos. Va a depender del enunciado, ¿ya? Si en el enunciado, o sea, el enunciado es el párrafo donde te proponen el caso, ¿no? Y tú vas a apuntar qué datos se están dando. Se están dando velocidad inicial, velocidad final, la aceleración, el tiempo, la distancia. Bien, por ejemplo, ¿en qué casos voy a utilizar la primera o la segunda fórmula? Porque prácticamente es lo mismo, ¿sí? ¿En qué casos voy a utilizar esta fórmula? Voy a utilizar esta fórmula en todos los casos donde no me estén dando o donde no me den el dato del espacio o la distancia. Si en los enunciados no vemos por ningún lado el espacio y la distancia, candidato son esas dos fórmulas. ¿En qué casos voy a utilizar esta fórmula? La tercera fórmula. En la tercera fórmula voy a utilizar en los casos en donde en el enunciado por ningún lado me mencionen la velocidad final. Si en los enunciados no me encuentro el dato de la velocidad final, esa fórmula es candidata a utilizarse. La cuarta fórmula debo utilizar cuando en los enunciados por ningún lado observo el dato del tiempo. Si no me están dando el tiempo,
no debo utilizar candidata es esta fórmula. Y por último, la quinta fórmula debo utilizar cuando no me están dando el dato de la aceleración. Muy bien. Entonces ahí, para apoyar a sus alumnos, para que no se sientan abrumados cuando vean pues esa cantidad de fórmulas, ¿no? Aparte que de repente le van a pedir que se memoricen, no hay que memorizarse. Entonces una ayuda es en qué casos utilizarlos, ¿no? Las dos primeras hay que utilizarlos cuando los enunciados no tengan el valor de la distancia o el espacio, como llaman ahí. La tercera cuando no tengan la velocidad final. La cuarta cuando no exista el tiempo. Y la quinta y última cuando no exista la aceleración. Ahora, hay casos un poquito más avanzados o con un poquito más de complejidad, en donde el ejercicio o el enunciado no se resuelve solamente con una fórmula. A veces hay que aplicar dos fórmulas y a pesar de eso llegar a un sistema de ecuaciones. Pero es un poquito más avanzado ya. Sí, es un poquito más avanzado. Bien, esta es la explicación teórica entonces de el enunciado, de esta parte de MRUV. Y vamos a complementarlo explicando un caso. ¿Ya? Justamente es el primer caso del manual, de la guía. Y ahí está. Muy bien. Ahora aquí te va a partir la pregunta, profe, ¿y cómo voy a saber o cómo van a saber los alumnos cuándo es un MRU y cuándo es un MRUV? Buena pregunta. Bien, ¿cuándo el alumno va a entender o vamos a deducir que estamos en un caso de MRU o MRUV? Hay enunciados como este, por ejemplo, que les estoy proponiendo. Hay enunciados como este, donde ya explícitamente nos dicen en qué caso estamos. ¿Correcto? Ya nos dicen ahí el enunciado que es un MRV. Ah, muy bien, entonces voy a aplicar cualquiera de las 5 fórmulas que están arriba. Pero ¿qué pasa cuando no nos dicen? Imaginen que no nos dan esto, ¿no? Imaginen que esto no nos dicen. No nos dicen que es un MRUV. El alumno puede deducir. ¿Cómo? Basta que en el enunciado vea velocidad inicial, velocidad final, o como acá, aceleración, ya estamos en un caso de MRUV. Y en el ejemplo anterior, por ejemplo, ¿cómo hubiéramos podido determinar en qué caso estábamos? Por esta palabra clave, ¿ya? Con esta palabra clave, constante. Si las velocidades son constantes, MRU. Si las velocidades cambian, como en este caso, MRUV. ¿Sí? Por favor. Apuntemos los datos entonces de este enunciado. Nos dice, un cuerpo parte del reposo, ¿no? Con MRV en el borrado, y avanza 50 metros en 5 segundos. Apuntemos esos datos. Una distancia, o también llamado espacio, de 50 metros. El tiempo que le toma en recorrer esos 50 metros es 5 segundos. Nos piden calcular su aceleración. Y hay otro dato más ahí que está implícito y hay que razonarlo. ¿Qué es reposo? Cuando en un enunciado a ustedes les dicen parte del reposo, quiere decir que su velocidad inicial con la cual ha partido el móvil es de 0. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean un enunciado donde te dice un móvil parte del reposo, muy bien, velocidad inicial 0. Y como es recomendable, siempre hay que representar o hay que tratar de representar pues el enunciado en un gráfico. Muy bien, entonces hay un móvil, ahí está, ¿no? Que se mueve a una velocidad de 0, sale con 0 y llega hasta un punto recorriendo 50 metros, ¿correcto? Con una velocidad final, no nos dicen, pero le toma un tiempo de ¿cuánto? De 5 segundos. Muy bien, miren qué dato tenemos acá. Tenemos espacio.
tenemos tiempo, tenemos velocidad inicial y nos piden calcular la aceleración. No nos están mencionando por ningún lado el valor de la velocidad final. Obviamente, la fórmula que nos invita a utilizar, ¿cuál sería? No sería ninguna de las dos primeras, ¿verdad? Porque ahí tenemos velocidad final que no tenemos. No sé, la tercera, muy bien, la tercera fórmula, ¿sí? De esa manera es más fácil discriminar cuál de las fórmulas voy a usar. La fórmula dice espacio es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Correcto. Ahora, me piden calcular la aceleración, por lo tanto yo debo despejar, ¿no? Despejar quiere decir que la variable que quiero calcular va a estar solita en un miembro de la ecuación. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Un medio de la aceleración por el tiempo pasa al otro miembro, velocidad inicial por el tiempo se queda y el espacio se pasa, ¿verdad? Lo que hemos hecho es lo siguiente: esto ha pasado al primer miembro y esto ha venido al segundo miembro. Pero recuerden que en ecuaciones, cuando se hace eso, pasan con signo cambiado. Muy bien, ¿qué más? Ese 2 y ese t al cuadrado me están estorbando. Perdón. Entonces la aceleración va a ser igual a 2 veces, paréntesis, la velocidad inicial por el tiempo menos el espacio. ¿Por qué? Porque ese 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y ese tiempo al cuadrado que está multiplicando pasa a dividir. Muy bien. Ahora sí, ya hemos despejado. Ahora sí podemos sustituir los valores. 2 por la velocidad inicial es 0 por el tiempo que es 5 segundos menos el espacio. ¿Cuál es el valor del espacio? El valor del espacio, perdón, acá era más menos, ¿no? Más menos. El valor del espacio, ¿cuál era? 50 metros, muy bien. Y todo dividido entre el tiempo al cuadrado. Todo dividido entre el tiempo al cuadrado. El tiempo es 5 segundos elevado al cuadrado. Muy bien, aceleración es igual a... Ustedes saben que todo número multiplicado por 0, pues al final va a ser 0. Y acá la pregunta, profe, ¿por qué es más menos? Señores, más van a tomar el signo positivo cuando el cuerpo se está acelerando. Y van a tomar el signo negativo cuando el cuerpo se está desacelerando, o también como nosotros llamamos frenando. Si el móvil se está frenando, entonces en esas fórmulas donde ustedes vean más menos, va a tomar el signo negativo. Pero si está acelerando, va a ser positivo. En este caso, vamos a tomar nosotros el valor positivo. 50 metros. Dividido entre 5 por 5 es 25 segundos al cuadrado. Muy bien. Vamos a mover un poquito más la pizarra. A ver. Ahí está. Entonces el valor de la aceleración quedaría 50 por 2, 100 metros, dividido entre 25 segundos al cuadrado. Y sabemos que 100 entre 25, ¿cuánto es? 4, ¿verdad? 4 por 5, 20, llevo 2 por 2, 8, más 2, 10. 4 metros por segundo al cuadrado. Ahí tenemos entonces el valor de la aceleración.